Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy es jueves y estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Hoy es jueves 9 de abril de 2020 y estamos en un análisis, en una reflexión acerca de los acontecimientos que presumiblemente sucedieron durante la Pascua o durante la Semana Santa que nosotros estamos celebrando durante este tiempo. Debo decirles, amados hermanos, que desde la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, estamos orando por nuestro país, estamos orando por el personal médico, estamos orando por nuestros gobernantes y hemos dado las indicaciones a toda nuestra congregación de que quedemos en casa, y estando en casa pues estamos haciendo devocionales. Estando en casa estamos siendo pues responsables con nuestra forma de vivir en este país, en México, lindo y querido, pero también no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído, y estando en casa no es posible callarnos. Así que a través de las redes sociales estaba revisando hace rato que las iglesias bautistas, las iglesias evangélicas, pentecostales, presbiterianas, nazarenas, todo el mundo se ha volcado, y me da mucha sentido de gratitud en el nombre del Señor que pastores, muchos pastores colombianos, venezolanos, mexicanos, latinos en Estados Unidos, nos hemos volcado a las redes sociales, y agradezco al Señor porque este tiempo podemos usar nuestras redes sociales y estoy agradecido con Dios. Dicho esto, hermanos, quiero decirle que vamos a orar y vamos a iniciar este devocional. Espero que allí en casita ya estés listo para empezar nuestro devocional. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estoy agradecido contigo, Dios, por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Agradezco, Señor Jesús, que tu palabra continúe ferviente y viva en nuestro corazón. Te quiero pedir, Señor Jesucristo, que bendigas este tiempo de devocional y que tu palabra, Señor, en nuestro corazón dé abundante fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos al Evangelio según San Juan. Y quiero irnos con la cronología que nos presenta Juan. Y los otros devocionales no los había titulado, pero este creo que es especial y quiero titularlo La autoridad de Jesús en medio del caos. La autoridad de Jesús en medio del caos. Y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13 y versículo número 1. Y dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua. Y esta parte va a aparecer en Juan varias veces. Aparece en 13:1, aparece también en 18:28 y aparece en 19:14. Era antes de la Pascua, era antes de la Pascua, era antes de la Pascua. Y eso me significa a mí, me quiere decir que los sucesos, los acontecimientos que narra Juan, desde el capítulo 13 hasta antes del 19:14, todo sucedió antes de la celebración de la Pascua. ¿Y qué es eso de la celebración de la Pascua? Bueno, es la conmemoración del Pesaj o del Passover en inglés. Significa... La celebración de la Pascua judía es la conmemoración de los acontecimientos que dieron inicio al éxodo del pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, que hoy en día nuestros amigos judíos siguen celebrándola. Eso significaba que tendrían que tener cierta clase de pan, cierta clase de carne de cordero, cierta clase de aderezos, por así decirlo, y ellos debían comerlo, y toda esta descripción está en el libro del Éxodo, allá por el capítulo 12. Ahí tienen que estar descritos todas las formas en que la Pascua judía debía comerse, y estos acontecimientos se dan en el marco del inicio de la fiesta. Otro acontecimiento importante que ustedes y yo debemos notar es que los líderes religiosos de aquel tiempo estaban muy preocupados. Ellos decían: queremos echarle mano a Jesús, queremos arrestarlo, pero luego había algo: pero no durante la fiesta, porque puede haber un alboroto de la gente. Pero no durante la fiesta. Y 2 o 3 ocasiones en Mateo, en Marcos, en Juan aparece la preocupación de los líderes religiosos. No durante la fiesta, porque
el pueblo se va a alborotar y puede haber circunstancias difíciles. Pero fíjese que, y por eso he titulado este devocional de jueves, la autoridad de Jesús en medio del caos, porque la preocupación era no durante la fiesta, pero ¿qué cree? Lo hicieron en el primer día de la fiesta, que es uno de los más importantes. De la fiesta judía de la Pascua, el primero, que es el 14, es muy importante. Después los demás, el Sabbat, que está en medio, es un Sabbat especial. Y luego al final, si no recuerdo ahorita, no traigo mis apuntes, el día 22 termina con otra gran celebración. Así que no durante la Pascua, no durante la fiesta, y sucedió durante la fiesta. No queremos que el pueblo se alborote, y el pueblo se alborotó. No gritaban, crucifícale, crucifícale, pero ellos no querían que el pueblo se alborotara en contra de ellos. Por eso todo lo hicieron muy clandestinamente. Muy clandestinamente. En Mateo capítulo 26, iniciando el capítulo, podemos ver que la reunión de los líderes religiosos es en el patio del sumo sacerdote. Y comentaba con una hermana este mismo pasaje: cuando vas a hacer una reunión muy importante sobre algo trascendental que tienes que decir, no la haces en el patio, la haces en una cámara bien arreglada para poder estar cómodos, tomar decisiones pertinentes. Pero la suerte de Jesús, por así decirlo, se decide en el patio, y los juicios se llevan a cabo durante las madrugadas, o la madrugada del día 14. Ahora, hay algo importante que aprender nosotros, que ya lo había comentado el día de ayer. La forma de medir el tiempo desde la perspectiva judía es muy diferente. De hecho, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, ahora más de rato voy a ir para allá, capítulo 12 dice, en el mes de Nisán, dice, este será el primer mes de su año, dice. Y hay un cambio de calendario, dice, este será el primer mes de su año, Nisán, y en el día 14 ustedes van a tomar un cordero y van a hacer esto, y van a hacer esto, y van a hacer esto más. Bueno, pues el 14 de Nisán, que para esta fecha de 2020 sucedió ayer, hoy es 15 de Nisán, debemos entender que ellos miden diferente el tiempo. El día judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Ese es el día judío, es la forma de medir el día judío, y lo miden en la parte de la mañana, hora primera, y luego tercera, novena, etc. Luego en la parte de la noche son vigilias, la vigilia, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y la cuarta vigilia. Así es como ellos estaban organizados en aquel tiempo. Entonces, esto va a generar un poquito de confusión a veces para decir, bueno, ¿Jesús fue crucificado en viernes o en jueves? ¿Jesús murió en jueves o murió en viernes? Bueno, fue crucificado el día 14 de Nisán, antes de la celebración de la Pascua. Así lo podemos resolver fácilmente. El acomodo de jueves y viernes es un conflicto que tenemos nosotros, porque nosotros empezamos el día a las 12 de la madrugada, 12 a.m., porque 12 p.m. son pasado meridiano, que es para nosotros el mediodía. Así que si nosotros nos ubicamos en el contexto judío, no hay mayor conflicto. El día empieza a las 6 de la tarde y parece que Jesús come la Pascua durante la primera tarde o noche del día 14, porque debemos recordar que cuando Jesús está comiendo la Pascua no vemos en el relato bíblico la presencia del Cordero Pascual en la mesa. Y eso es bastante interesante. Algunos autores que he consultado dicen que no pudo haber habido Cordero Pascual en la mesa de la última cena por dos razones. La primera es la espiritual. Jesús ahora era el Cordero Pascual y no necesitaban un Cordero Pascual, porque ya no necesitaban el símbolo del Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual era el mismo que partía el pan y repartía para todos. Número uno, es lo espiritual, lo teológico. Y lo número dos, lo práctico. Para que sucediera el Seder, así se llama a la cena de la Pascua, para que sucediera el Seder, necesitaba haber la presentación o la bendición de los corderos pascuales en el área del templo. O cada familia debía tener su cordero pascual ya preparado y bendecido, preparado para poder hacer, y la bendición o la anunciación de los corderos pascuales no había sucedido, porque recuerden una vez más, a las 6 de la tarde empieza el 14 de Nisan, y entonces a las 6 de la tarde, presumiblemente después de las 6 de la tarde, sucede lo de
comer la última cena, porque antes de las 6 de la tarde sucede aquella plática que dice, Señor, ¿en dónde quieres que preparemos la Pascua? Porque debían preparar la Pascua para comerla antes de las 6 de la tarde del 14, porque recuerden que después de las 6 de la tarde del 14, yo sé, empezaba el 15, pero para ellos empezaba el viernes, que para nosotros era viernes, pero para ellos empieza el Sabbat. El Sabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Así que, dato curioso para nosotros, el domingo para los judíos, el primer día de la semana empieza a las 6 de la tarde del sábado. 6:1 es el primer minuto del primer día de la semana. Interesante, ¿no? Ahora, vamos al texto sagrado. Yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 10, versículo 18. Que tú dirás, pastor, no me ibas a hablar acerca de la Pascua, no me ibas a hablar acerca de lo que sucedió el jueves, pero mira, dice Juan 10, capítulo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, hablando de su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cuando alguien me pregunta, oiga, pero los judíos mataron a Jesús, yo le dije, no fue matazón, no fue asesinato. Jesús entregó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras de Juan, el Bautista. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Evangelio según San Juan. Por eso Juan le da un seguimiento muy puntual a este tema. Si Jesús tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar, Jesús gobernó en medio del caos. Jesús determinó el día en que debía ser entregado. Jesús determinó el modo en que debía ser juzgado clandestinamente y por la noche. ¿Por qué? Porque les movía, les apresuraba a hacerlo todo tan rápido, juzgarlo con el sumo sacerdote, presentarlo ante Pilato, juzgarlo allí, y a pesar de que Pilato lo quería soltar, todo esto está sucediendo el 14, porque el 14 al final del día, en la segunda tarde del día, porque recuerden que el día judío tiene dos tardes, la tarde de las 6 en adelante y la tarde de las 3 en adelante, para que termine el día. Entonces, antes de las 6 de la tarde tenía que ocurrir el juicio. Tenía que ocurrir los dos juicios, por cierto, muy injustos. Tenía que ocurrir también la inmolación, es decir, los latigazos, 40 más 1. Tenía que suceder la corona de espinas. Tenía que suceder que caminara desde el pretorio hasta el Gólgota cargando su cruz. Todo eso tenía que suceder antes de las 6 de la tarde. La palabra del Señor dice que Jesús fue puesto en la cruz. No sabemos, pero parece ser que a las 12 del mediodía Él ya estaba en la cruz y a las 3 de la tarde Él ya estaba muerto. Él ya había fallecido del día 14. No se me pierdan en ese dato, Del día 14, que es el primer día de la fiesta de la Pascua, Él ya había muerto a las 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué les apresuraba? ¿Y por qué José de Arimatea se apresuró a bajarlo y lo llevó pronto al sepulcro? Porque empezaba la fiesta de la Pascua y luego empezaba el Sabbat. Porque el cuerpo no debía quedar allí colgado, porque iba a empezar la fiesta del Sabbat. Ahora, vean lo que está pasando aquí. Juan 18, versículo 28. Juan 18, 28. Dice la palabra del Señor así. Miren lo que dice aquí. Juan dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana. Ahí está una clave. Era de mañana. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos tenían que comer la Pascua en esa ocasión. Dice la palabra del Señor que por causa de no contaminarse no entraron en aquel lugar. Ahora, todos estos acontecimientos están sucediendo en el control de nuestro Señor Jesús. Él decidió el día en que debía ser arrestado, Él decidió el día en que debía ser crucificado, Él decidió la forma en que debía suceder conforme a las Escrituras. Ahora, hay un dato interesante que yo quisiera compartir con ustedes. Si nos vamos a Éxodo, como ya les había comentado, si nos vamos a Éxodo, capítulo 12, miren lo que dice la palabra del Señor en el 12:6. 12:6, miren lo que dice. Hablando del cordero. Voy a desde el 5, mire. El animal será sin defecto.
Éxodo 12:5. El animal será sin defecto. Está hablando del cordero pascual. Macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Escuche la palabra. Y lo guardarán hasta el día 14 de ese mes. Está hablando del mes de Nisan. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Interesante. Lo inmolarán entre las 2 tardes. Es importante, este dato es muy importante porque aunque Éxodo está hablando del cordero pascual, el cordero, el animalito que debían comer, sacrificar, y miren por qué está hablando del cordero pascual, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Está hablando del Éxodo, es la descripción de la Pascua, pero ¿cómo este texto, que fue escrito en un contexto del Éxodo, en un contexto meramente hebreo, judío, meramente pensando en la celebración y en la salida de Israel, tiene mucho sentido para la forma en que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros? Porque Él fue el Cordero Pascual que fue inmolado por todo el pueblo entre las 2 tardes. Él fue el Cordero Pascual que quitó el pecado, no tan solo del pueblo, como era la forma de la Pascua, y no tan solo dio libertad como en la época del Éxodo, porque además de dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar novedad de vida a los que nacemos en Cristo, Él es el Cordero Pascual. La profecía, por así llamarle, en Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, se cumple durante el primer día de la Pascua. Y eso es algo fascinante. Eso es algo fascinante porque cientos o miles de años antes se dijo cómo debían ser las formas en que el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Y en el tiempo de Jesucristo, Él, con toda autoridad, gobernó. Sí, está escuchando usted bien. Gobernó durante el caos del arresto, durante el caos de la pasión, durante el caos del huir de los discípulos, durante el caos de la gran fiesta judía, la más desconcertante de toda la historia de los judíos. Gente había llegado para celebrar la Pascua judía y se encontraba con juicios injustos por la noche y un juicio público por la mañana ante la autoridad romana, y todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Eso es un caos. ¿No me cree que es un caos? Pedro negó a Jesús solo porque alguien allí, de los que estaban junto a él, le dijo: hey, tú hablas como el Nazareno, casi te expresas como él. Y él empezó a maldecir. No hay Santiago, no hay Mateo, no hay nadie. Todos huyeron por el miedo, por el temor, por la zozobra. Después del arresto, cuando Pedro tiene aquel arranque de cortarle la oreja a un hombre, y Jesús le dice: no, deja que pase así es necesario que pase, y le pone la oreja. Todo esto me da a mí una fe, una convicción de que Jesús gobierna con poder en medio del caos. El caos más caótico de toda la historia de la humanidad. El arresto, el flagelo o la pasión, el abuso, lo lastimoso, la burla, el escupitajo en la cara, las risas burlonas de las personas, no fueron suficientes para retirar el gobierno de Jesús en medio de ese caos. Él determinó el día en que debía ser arrestado, Él determinó el día en que debía ser inmolado y crucificado, Él determinó el día y el momento. Ahora, me voy a adelantar un poco, pero ¿quieren un poco más? Como ya era tiempo de retirar a los cuerpos, porque la celebración judía venía ya pisándole los talones,
Sucedió que le dijeron a los soldados, podemos apresurar este asunto, y empezaron a quebrarle las piernas, porque quebrándole las piernas, el cuerpo se deja caer completamente y no se está sosteniendo, parando o sosteniéndose sobre las piernas, y entonces cae, se abre el tórax y empieza a morir literalmente. La sangre entra en los pulmones y el crucificado muere instantáneamente. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que estaba muerto y se sorprendieron. Y entonces, en lugar de quebrarle las piernas, le enterraron una lanza en el costado. Y ni un solo hueso fue quebrado de Jesús, para que se cumpliera la Escritura, que ni un solo hueso había sido quebrado. Para que se cumpliera la Escritura. El día de mañana voy a ver las 7 palabras de Jesús en la cruz, y la base es para que se cumpliera la Escritura. ¿No les parece esto autoridad? ¿No les parece este gobierno divino en medio del caos? Ahora, quiero ir a la reflexión devocional. Y yo no sé cuál sea tu caos. Yo no sé si tu caos es emocional. Yo no sé si tu caos es relacional. Yo no sé si tu caos es económico. Yo no sé si tu caos es familiar. De cualquier índole y de cualquier forma que sea tu caos, Jesús puede gobernar con poder en medio del caos. A Jesús empiezan los conflictos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pero en el capítulo 10 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Mire con qué autoridad habla Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Escuche la palabra del Señor. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso lo dijo en el capítulo 10. En el capítulo 13 se empiezan a desencadenar todos los acontecimientos. En el capítulo 19 sucede lo que se tenía que esperar. Él muere y luego resucita. Pero quiero quedarme con esta reflexión. En medio del caos. Del caos más horrible, más tremendo, más caótico, más oscuro, más aberrante. En medio del caos, donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, como se hacía llamar a él, Hijo del Hombre, pero él es Hijo de Dios, fue entregado en manos de traidores, con juicios injustos, con abusivos, con burlones. En medio de todo ese caos, Él estaba gobernando como el Cordero de Dios y como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y aquí quiero hacerte una invitación. ¿No crees tú que el caos de tu vida puede tener orden en el poder de Cristo? ¿No crees tú que en el caos que estás viviendo, Jesucristo tiene el poder para poder redirigir todo para la gloria de Dios? Y en medio de este caos del coronavirus y de lo que todavía se nos va a venir encima, amados hermanos en Cristo, de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, y de todos los hermanos que nos puedan estar viendo en cualquier lado de la República o de cualquier otro país, déjenme decirles una cosa antes de terminar. En medio de este caos político, económico, en un caos pandémico, en un caos de maneras de pensar, de noticias falsas, Dios, el Dios de la eternidad, cuyo nombre es Jesucristo, reina y gobierna con autoridad. Yo le creo a Dios. Si Él pudo gobernar en el caos más aberrante posible, puede gobernar ahora, porque Él tiene poder. No tan solo para poner su vida y volverla a tomar, sino para que tu vida tenga un sentido. Así que estos fueron la cronología de Juan en los acontecimientos del día jueves o del día 14 de Nisan. Y yo les suplico en el amor de Jesús que haga una oración ahí en su casa con los que están reunidos, cante alabanzas al Señor y recuerde, Jesucristo le ama y Él es la única esperanza. Que Dios les bendiga. Hasta el pronto.